Hola a todos, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la dinámica de fluidos en tuberías. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fluye el agua en tuberías, en la sangre de las venas o incluso en el petróleo de oleoductos? Pues hoy lo descubriremos juntos. Este contenido fue desarrollado por Sebastián Arias, Marcela Gómez, Keiner Steven y Daniel Rojas. Fórmula que todo lo describe. Todo comienza con esta fórmula fundamental de la ley de Hagen-Poiseuille, pues nos permite calcular la velocidad de un fluido en cualquier punto dentro de una tubería. Vamos a entenderla paso a paso. UdR es la velocidad del fluido a una distancia r desde el centro de la tubería. Delta P es la diferencia de presión, es decir, presión inicial menos presión final. R es el radio interno de la tubería. Mu es la viscosidad del fluido o qué tan pegajoso es. L es la longitud de la tubería. Si nos damos cuenta en la última parte, donde dice 1 menos r al cuadrado partido de r al cuadrado, esto nos hace entender que el perfil de la velocidad es parabólico, es decir, máximo en el centro y cero en las paredes. Veamos otro ejemplo. Tenemos radio de la tubería 5 centímetros, es decir, 0.05 metros, una diferencia de presión de 2000 pascales, una longitud de 10 metros, una viscosidad de 0.001 pascal por segundo y queremos la velocidad a 1 centímetro del centro, o sea, a un radio de 0.01 metros. Primero calculamos lo de los paréntesis, es decir, 1 menos 0.01 al cuadrado sobre 0.05 al cuadrado. Esto nos da 0.96. Luego seguimos con la parte constante, es decir, la parte de delta P por R al cuadrado sobre 4 por mu por L. Esto nos da 125. Por consiguiente, multiplicamos el 125 por 0.96 del resultado anterior, lo que nos da 120 metros por segundo. Y esta es la velocidad a 1 centímetro del centro. Flujo de fluidos en tuberías. Flujo laminar o flujo turbulento. Vamos a aprender cómo se mueven los fluidos y por qué son tan importantes. Aplicaciones en la vida real. Esto no es solo teoría. Lo vemos en el agua de nuestras casas, en la sangre de las arterias, en el petróleo de oleoductos e incluso en el aire acondicionado. Número de Reynolds. La clave para clasificar el flujo es el número de Reynolds. Es un número sin unidades que compara fuerzas inerciales y viscosas. Su fórmula es densidad por velocidad promedio por el diámetro de la tubería sobre mu, que es la viscosidad. Tipos de flujo. Estamos evaluando dos flujos, flujo laminar y flujo turbulento. El flujo laminar son líneas paralelas y ordenadas como capas de cebolla. Este es suave y ordenado. En cambio, el flujo turbulento son líneas caóticas y remolinos como un río rápido. Flujo laminar. En un flujo laminar, el fluido se mueve en capas ordenadas. Su viscosidad domina, el perfil de la velocidad es parabólico, es decir, lento en los bordes y rápido en el centro. Flujo turbulento. En este existe presencia de remolinos y su mezcla es constante. Las fuerzas inerciales dominan, el perfil de la velocidad es plano, es decir, rápido en casi toda la sección. Allí la tubería promedio es aproximadamente el 80% de la máxima. Ahora vamos con un ejemplo numérico sobre el cálculo de Reynolds. Vamos a calcular el número de Reynolds para el agua en una tubería de 0.1 metro de diámetro fluyendo a 1 metro por segundo. El cálculo se desarrollaría así: 1000 por 1 por 0.1 sobre 0.001, esto nos da 100.000, lo que representa que nuestro fluido es turbulento. Algunas aplicaciones en ingeniería. ¿Por qué es tan importante? Porque el flujo laminar es eficiente para fluidos viscosos como la miel y la sangre y para turbulentos porque nos representa una transferencia de calor, por ejemplo en los radiadores.
lo cual nos ayuda a entender y a diseñar sistemas más eficientes en el mundo de la ingeniería. Ahora yo les voy a hablar sobre las ecuaciones de Navier-Stokes y otros temas importantes. Ya que vimos todas estas fórmulas, nos preguntamos cómo predecimos el comportamiento complejo de un fluido bajo estas condiciones. Ahí entran estas ecuaciones. Son el conjunto de ecuaciones fundamentales que describen el movimiento de los fluidos viscosos, aplicando en esencia la segunda ley de Newton a cada partícula del fluido. ¿Por qué estudiar Navier-Stokes? Estudiar estas ecuaciones no es solo teoría, tiene aplicaciones inmensas en el mundo real, desde predecir patrones climáticos extremos y diseñar aviones más aerodinámicos, hasta también el modelamiento del flujo sanguíneo en nuestras arterias para diagnosticar enfermedades. Literalmente describen desde un huracán hasta el aire que respiramos. ¿Cuál es la idea fundamental de estas ecuaciones? La idea central es poderosa pero compleja. La ecuación resume que el cambio en el movimiento de un fluido, su aceleración, es el resultado de su balance de fuerzas. Las fuerzas de presión que lo empujan, las fuerzas viscosas que se resisten al movimiento y otras fuerzas externas como la gravedad, como podemos apreciar en esta fórmula. Desglosando un poco la ecuación, tenemos términos como la aceleración conectiva que explican cómo el propio movimiento del fluido afecta su velocidad, como pedalear más rápido en una bicicleta, y términos como el gradiente de presión y las fuerzas viscosas actúan como la pendiente que empuja y los frenos que detienen esta bicicleta respectivamente. También tenemos la ecuación de continuidad. Junto a Navier-Stokes, la ecuación de continuidad asegura que se conserve la masa. Básicamente, lo que entra en un tubo debe salir, a menos que haya una fuga. Para fluidos ideales, incomprensibles como el agua, esto se simplifica a que la divergencia de la velocidad sea igual a cero, como podemos observar en la imagen de la derecha. Existen casos especiales. Estas ecuaciones se pueden simplificar para casos ideales como fluidos no viscosos o flujo laminar, como los fluidos que vamos a trabajar en el entregable. Sin embargo, su naturaleza no lineal las hace extremadamente difíciles de resolver analíticamente, especialmente para flujos turbulentos. De hecho, son uno de los problemas del milenio, sin resolver completamente, y para aplicaciones prácticas dependemos de poderosas simulaciones por computadora, lo que se conoce como dinámica de fluidos computacional o sus siglas CFD. También existen algunos puntos claves. En resumen, las ecuaciones de Navier-Stokes son la herramienta fundamental para describir flujos viscosos, considerando presión, viscosidad y fuerzas externas. Son esenciales e innumerables. Son campos de la ingeniería y de la ciencia que aún siguen estudiándose y que cada día intentan explicarse de una mejor manera y simplificarse, aunque hoy ya estamos muy cerca de lograrlo. Por último, quería mostrar estas referencias que son de donde obtuvimos la mayoría de conceptos físicos que utilizamos acá. Y para llevar toda esta teoría a la práctica, desarrollamos esta página web interactiva como nuestro entregable principal. Es una calculadora que aplica la ley de Hagen-Poiseuille para flujo laminar, que es una solución específica a las ecuaciones de Navier-Stokes para tuberías. La interfaz nos permite ingresar parámetros claves como la diferencia de presión, la viscosidad, la longitud de la tubería, radio de la tubería y distancias del centro. Podemos modelar desde agua hasta algo más espeso como la sangre, las dimensiones de la tubería y un punto específico dentro de ella. Al hacer clic en calcular, obtenemos la velocidad de acuerdo a la distancia desde el centro. Como podremos observar en esta fórmula acá, pues prácticamente este es nuestro principio básico que ahorita vamos a ver también que incluimos en el código. En este caso utilizamos un valor de 500.000 pascales. En cuanto a nuestras consultas, obtuvimos de que lo máximo que puede tener una tubería ordinaria pueden ser hasta 5 millones de pascales, pero que una tubería de uso cotidiano y de materiales cotidianos, sean PVC o acero o bronce, soporta normalmente 500.000 pascales.
utilizamos una viscosidad dinámica en unidades de pascales por segundo de 1. Esto de acuerdo a la temperatura de 20 grados centígrados. Una longitud de tubería de 8 metros, un radio de tubería de 0.5 metros y una distancia desde el centro de 0.1. En este caso, este sería nuestro cálculo de la velocidad en este punto que tenemos acá. También la calculadora nos permite hacer ciertas validaciones. Ejemplo, no podemos calcular más de 3 millones. Por ejemplo, si acá tenemos 4 millones, no nos va a dejar calcular esto. Además, no podemos aceptar valores negativos de ninguna manera. Ejemplo, en diferencia de presión. Todos deben ser mayores a 0. Prácticamente lo que les dije antes es que al hacer clic en el botón de calcular, el código se ejecuta e implementa la fórmula que vimos al principio, entregando la velocidad del fluido en ese punto exacto. Además, como ya les dije antes, incluye las validaciones para asegurar que los valores como la presión estén dentro de los rangos realistas y que la distancia al centro no supere al radio de la tubería. Esa es otra validación. Ejemplo. Si acá tenemos 0.5, no podemos tener un punto de 0.7 en cuanto a distancias del centro. Como pueden ver acá, la página no lo permite. Si queremos observar un poco el código, viene siendo esta parte de acá. Prácticamente nuestro archivo index lo que tiene es el maquetado de todo el texto que vimos anteriormente, la imagen que estamos utilizando. Los comentarios en verde lo podemos utilizar para guiarnos un poquito más de las cosas que hemos trabajado. Los puse específicamente en estos lugares para que se entienda de una mejor manera el código, para las personas que tal vez no han trabajado antes estos lenguajes de programación. Y nuestro archivo más importante, que prácticamente viene siendo nuestro script.js, donde trabajamos nuestra fórmula principal, que viene siendo esta, que es la que estaba en un inicio. Y con esta fórmula obtenemos la velocidad en un punto específico. Este proyecto no solo nos ayudó a comprender profundamente la física detrás del flujo en tuberías, sino que también nos permitió aplicar nuestros conocimientos de programación para crear una herramienta educativa y práctica que muestra un principio fundamental de la ingeniería.